números. Sí. Vale, voy a... ¿Ya? Sí. Buenos días a todos y, en primer lugar, agradeceros la asistencia a estas jornadas sobre energía impartida por la empresa Enerjoin, ¿no? Empresa con la que recientemente hemos firmado un convenio de colaboración para la prestación de servicios de asesoramiento y de servicios energéticos a las cooperativas de Urkacil. Gracias a este convenio podremos acceder a una información muy valiosa sobre temas energéticos de la que todos precisamos y también a determinados servicios de auditoría, auditorías energéticas, de compra de energía, de consultoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y además estos servicios, gracias al convenio que hemos firmado, tendrán sobre las tarifas estándar un abaratamiento para las cooperativas socias de Urkacil del 12%. Deciros, bueno, que todos sabéis que estamos en momentos de gran incertidumbre, con una subida desproporcionada de todos los costes energéticos que está afectando muy directamente a nuestras explotaciones, a nuestras cooperativas, y seguro que esta jornada pues contribuye a conocer un poco la situación actual y también a resolver dudas que todos tendremos, ¿no? Sí que desearos que sea una buena jornada. Yo no voy a poder estar porque tenemos un consejo rector de ahora en Urkacil y nada, y agradecer a los responsables de Enerjoin pues la amabilidad de organizar esta jornada. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues nada, cambiamos y buenos días a todos. Os voy a silenciar a todos para facilitar que no haya ruidos. Y bueno, pues un poco atendiendo a lo que acaba de comentar Jerónimo, estamos en un momento en el que, bueno, pues tenemos un problema que vemos clarísimo de vulnerabilidad respecto al tema energético, con mucha dependencia de los suministradores y con mucha volatilidad. Nos supone una alteración, no solo un alto coste, sino una alteración continua de subidas y bajadas, es decir, no poder hacer previsiones de nuestros costes, y eso realmente es grave para nuestras cooperativas, ¿no? Entonces, por eso vemos que ha sido una necesidad pues, prioritaria el empezar a trabajar bueno, pues con mucha intensidad en este tema de la energía. Y así, por ejemplo, pues desde Urkacil hemos empezado a emitir el boletín informativo de energía cooperativa, que tenéis una vez al mes y que, bueno, pues recoge lo que es en cada momento la situación o las cosas que puedan ser interesantes para las cooperativas, ¿no? Como decía Jerónimo, hemos firmado un convenio con Enerjoin hace unos días. Enerjoin es una empresa experta en temas de energía, tanto de gas y electricidad fundamentalmente, y son socios de Vitartis, igual que Urkacil. Y bueno, pues tienen oficinas en Segovia y en León, y con ello pueden dar servicio a todas las cooperativas de la región. Como decía Jerónimo, y muy brevemente, pues desde Enerjoin nos están prestando ya servicios gratuitos, como son una información diaria sobre la situación de los mercados de gas y electricidad, que vosotros podéis recibir y comprobar todos los días a través de la web de Urkacil, y una información semanal también sobre estos temas, ¿no? Y luego, pues, charlas informativas como la de hoy, o un asesoramiento particular que os vamos a ofrecer un correo electrónico directo para que todas las consultas que necesitéis hacer sobre materia energética, pues tengáis una vía directa con Enerjoin para hacerles las consultas oportunas sobre mercados, precios, regulación, etcétera. Y aparte de esos servicios gratuitos, pues ahí vais a tener la oportunidad de solicitar servicios a demanda, como pueden ser el tema de auditorías energéticas, que es clave para hacer una radiografía de las cooperativas y ver en qué debemos mejorar para resolver este problema que tenemos encima. Pueden hacer compra directa de electricidad y gas o buscaros suministradores o distribuidores, análisis de proyectos que se os presenten, y luego pues uno de los objetivos
sería poder hacer planes de mejora en energía en vuestras cooperativas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay objetivos legislativos como el del PINIEC, el del Plan Integral de Energía y Clima en España, que están planteando una serie de objetivos de eficiencia energética, de renovables y de reducción de huella de CO2 que es necesario atender antes del 2030 y hay que ponerse en marcha ya para poder conseguirlos porque son objetivos ambiciosos. Entendemos que esto se puede ver en un primer momento como gastos, como problemas que nos trae la legislación, pero creemos que es algo que va a redundar, viendo la situación actual, en la economía de vuestras cooperativas, en ahorro de costes y evidentemente en cumplir la normativa a la que estamos obligados, no solo por ley, sino por el mercado que también nos lo impone, ¿no? Los sellos de calidad o de medio ambiente. Pues nada más que deciros esto. Vamos a tener con nosotros a Carlos Martín, que es el director de operaciones de Enerjoin, al que doy la palabra y agradezco pues, que esté con nosotros a pesar de que llevan una semana, como podéis comprobar, vamos a entender que una semana de auténtica locura entre lo que está pasando con los mercados y lo que ha sucedido con las medidas del gobierno que, bueno, pues han tardado en plantearlas y ahora es urgencia para nosotros total. Es decir, que tenemos que poner en marcha los sistemas de nueva facturación, por ejemplo, en los carburantes o lo que tenemos que adaptar en nuestras cooperativas y no nos dan tiempo para ello. Y además no dan las instrucciones ni las aclaraciones necesarias para poder llevarlo a cabo en condiciones. De eso también nos estamos informando continuamente. Yo siento que os lleguen tantos correos, pero la realidad es que es el día a día y casi el minuto al minuto y no nos queda más remedio que, pues en cierto modo, informaros pues con mucha frecuencia. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias a vosotros, Alcacil, ¿no? Contar con nosotros para colaborar, ¿no? En este proyecto común y aparte un poco también para poder tener el tiempo de dar esta pequeña jornada en la que la idea es que más o menos entendáis un poco qué está pasando, ¿no? Qué está sucediendo en los últimos tiempos con la electricidad, con el gas, con todos los costes energéticos, que veamos un poco cómo se han acrecentado a raíz de la guerra de invasión de Rusia en Ucrania y a partir de ahí ya habéis visto que llevamos todo el mes de marzo en prensa permanentemente con reuniones europeas, consejos europeos y demás para la toma de medidas, pues ver un poco qué plantea Europa, qué ha aprobado ya entró en vigor, de hecho, ayer España, que ha aprobado en el BOE del miércoles, ¿vale? El decreto 6/2020, qué intervención se plantea para el mercado eléctrico, que se va a enviar hoy a Bruselas para tratar que se acepte lo antes posible. Y a raíz de ahí, ver un poco qué está haciendo la industria mayormente para tratar de salir un poco al paso de esta situación tan complicada, ¿no? Como decía antes desde Ucacil, nosotros la idea que pondremos un correo, mejor dicho, a disposición vuestra, donde podéis preguntarnos dudas, comentarios, sugerencias, hoy va a pasar una cosa puntual y demás, y a partir de ahí cualquier sugerencia, cualquier necesidad que podáis tener, pues trataremos de atenderla pues lo mejor posible. Voy a compartir la pantalla. No puedo compartir pantalla. Tengo inhabilitado el compartir pantalla. Ya está, a ver. ¿Se ve ya? Vale. Pues bueno, la idea, como digo, es entender un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? Cómo afecta la guerra a los mercados que vemos en el día a día. Con lo cual, haremos una introducción mínima de Enerjoin porque ya la han hecho y veremos ya directamente en medida qué está pasando, qué está sucediendo y qué podemos hacer y qué se va a plantear. Nosotros simplemente que sepáis que somos el partner estratégico a nivel de energía de Ucacil, que evidentemente hacemos compra de energía, pero trabajamos toda la rama de la consultoría energética, desde contratación, desde proyectos, eficiencias, auditorías, autoconsumos, todo en general, ¿no? La empresa tiene sede social en Aragón, pero realmente el 90% de la gente trabajamos en León y en Segovia, con lo cual al final tenemos un vínculo muy cercano
con esta tierra. A partir de aquí, si vemos la gráfica de arriba, vemos que arriba el primer cuadrante izquierdo es el precio medio de la energía año a año entre el año 2007 y 2019. Vemos que el precio de energía más o menos dentro de una cierta variabilidad, pero era relativamente estable, ¿no? Digamos que un precio medio de unos 47-48 euros megavatio. A partir de ahí entramos a esta trilogía ya, año 2020, año de la pandemia, 2021 y 2022, que es este año que estamos viviendo. Y vemos claramente cómo de un precio medio de unos 47-48 euros megavatio tenemos el hundimiento del año 20 y a partir de ahí vamos creciendo exponencialmente en precios. Más o menos que nos hagamos una idea, la media de los 3 años, incluyendo el año 20, respecto a la media histórica, es un crecimiento en el coste energético de un 160% más o menos. Vamos al gas. El histórico es mucho menor porque el MIFGAS, el mercado ibérico de gas, se crea en 2015, la media está en torno a los 18 euros megavatio. Vemos que, sin embargo, la media histórica de los últimos 3 años, de la pandemia incluido, está por encima de los 50, con lo cual otra vez un crecimiento de unos 160%. Vemos que además que el gas, que es una materia prima que siempre ha sido muy estable con un precio en torno a 20 euros megavatio, este año estamos rozando ya los 96-98 euros megavatio. Este precio es una absoluta barbaridad. A partir de aquí, lo que observamos es el mercado eléctrico, ¿vale?, que es la raya rosa, y el mercado gasista, que es la raya azul. Aquí vemos el día a día desde el año 2020, enero del 20, hasta el pasado 25 de marzo. Vemos que el año 20 ha sido un año muy estable. Vemos aquí, no estoy con el ratón, un hundimiento fue cuando el cierre duro, ¿vale? Marzo-abril del año 2020. Este primer pico, que es Filomena, nos acordamos todos hace poco más de un año, las grandes nevadas, la gente esquiando por Madrid, los precios eléctricos en 60 euros megavatio y parecían el apocalipsis, 60 euros megavatio. A partir de ahí empieza un crecimiento del año 21 de precios, ¿vale? Tenemos un pico fuerte en octubre, luego se relaja cuando Putin se ofrece a ayudar a Europa con el suministro de gas. Tenemos el cierre del año con este pico tan fuerte que preveíamos un año 2022 muy malo. Empieza el año 22, vemos una bajada de precios porque el invierno ya visteis que ha sido muy suave, no ha llovido, no ha hecho frío y eso al final ha hecho que los costes se suavicen hasta que entra el conflicto armado. Vemos este pico de precios tremendo, lo que hemos vivido en este mes de marzo. En el gas vemos que al final la relación prácticamente es directa 1. De este modo vemos que el Brent, que es otra commodity súper importante, va siguiendo los mismos pasos. Al final el petróleo ha ido siempre con ciertas oscilaciones y aquí vemos aquí abajo como desde el año 21, que es un señalo, empieza poco a poco el coste del petróleo a subir, aumento de la demanda, hay un bajón a final de año, desde aquí vuelve a subir verticalmente, hasta llegar a marzo, que sería este punto de aquí, donde el precio del petróleo ya se dispara a precios que hacía muchísimos años, prácticamente 2008-2009, que no se veían, con el impacto que tiene este coste sobre todos los plásticos, químicos, derivados, gasolinas y al final la inflación que nos ha llevado a día de hoy. Al final, la gran diferencia entre la electricidad y el gas es que la electricidad tiene un montón de componentes más allá del precio del mercado, que son estos componentes que están regulados por el Estado, ¿no? Y también hemos vivido una cierta transición de costes, ¿no? Teníamos unos costes regulados muy estables, muy marcados, que estaban congelados desde febrero del año 14 hasta mayo del 21, y junio del 21 se marca un poco como el punto de inflexión. Por un lado, hubo un cambio en el calendario horario de los costes energéticos. Sabéis que hay un periodo, que es el periodo 6 en las facturas, que es el más barato, que antes todo agosto era periodo 6, ¿vale? Y después del cambio regulatorio de junio eso desaparece, aumentan o aparecen periodos más caros, ¿vale? Y sobre todo se dan lugar dos situaciones. Por un lado, lo que eran los costes regulados se dividen en dos bloques, ¿vale? El bloque de los peajes, que es el transporte y la distribución de energía, y el bloque de los cargos, que son las políticas energéticas. Y además de esto, en junio del 21 se alteran los límites del precio del mercado mayorista. El mercado mayorista de electricidad antes solo podía costar entre 0 y 180 euros. A partir del 6 de junio se abre el abanico y puede costar entre menos 500 y más 3.000 euros. ¿Vale? Con lo cual es un punto de inflexión clarísimo de lo que ha pasado posteriormente. Llegados a septiembre,
Lo veréis en vuestras facturas. A partir del 15 de septiembre se viene el Real Decreto Ley 17/2021 y la parte de estos cargos, estas políticas energéticas, se reducen un 96% para dar un poquito de aire a la industria. Hasta llegar a final de año 2022, donde hay un nuevo Decreto Ley que volvemos a recuperar los costes regulados y además veréis, si os fijasteis, que muchas facturas tienen un epígrafe que se llama excesos de potencia, que es una relación entre la potencia que contratamos y la potencia que demandamos, y este coste prácticamente desde julio del 21 a enero del 22 ha aumentado en torno al 80%. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con cuánta potencia contratamos en los contratos, porque estas penalizaciones se están convirtiendo en muy peligrosas. Por tanto, y si hacemos una reflexión más o menos sobre cómo se encuentran los contratos energéticos al uso, lo normal es que en el año 18, por irnos al último quinquenio, en el año 18 muchísima industria, muchísimos consumidores estábamos bajo contratos de precio fijo, ¿vale? Con lo cual nos da un poco igual todo lo que pasa con los mercados. En el año 19 lo que sucede es que hay una gran bajada del coste del mercado, con lo cual hay muchos consumidores que empiezan a traspasarse de precios fijos a precios variables. Cuando llega el año 20, el año del COVID, hay dos situaciones. Por un lado, mucha gente acaba de convertirse de precios fijos a variables y, por otro lado, otros consumidores aprovechan para firmar contratos a 2 o 3 años vista, aprovechando un momento bueno de precios, ¿no? Sin embargo, como digo, llega el cambio regulatorio de junio del 21, la gente que estaba en contratos variables empieza a subir poco a poco sus costes energéticos y muchos de los que estaban en contratos de precio fijo empiezan a ver cómo, a raíz del cambio regulatorio, les rompen los contratos. Y así llegamos al año 22, que es el año más caro de la historia, pero con diferencia. Estamos hablando prácticamente de unos 5 veces por encima del precio de la media histórica, donde la gran mayoría de los consumidores están en contratos variables, donde además es muy difícil conseguir contratos fijos a precios razonables, ¿vale? Y donde estáis viendo que mucha industria está incluso parando, también acompañado, lógicamente, por el problema de la sequía, por el problema del transporte, con lo cual al final, digamos, estamos yendo hacia una tormenta perfecta de situación. ¿Qué sucede esto? Pues en este mapa europeo vemos todos los tubos de gas que llegan a Europa. Todos los rojos vienen de Rusia, los amarillos vienen de Irán y los verdes vienen de Argelia. Al final, digamos que Europa se ha vinculado en su estrategia energética con 3 países, sobre todo, cuyas democracias podríamos poner relativamente en entredicho. Con lo cual, esto al final lo que hace es añadir unos ciertos riesgos a la coyuntura normal de los mercados, ¿no? Así pues, viendo la importancia del gas ruso en Europa, no es de extrañar que en el momento que empieza el conflicto bélico, el precio del gas se empieza a disparar. Y, por tanto, el precio de la electricidad se empieza a disparar. En el caso de España, además, hemos añadido otro riesgo geopolítico. Y es que todo nuestro gas, o la gran parte de nuestro gas, viene de Argelia. Y sabéis que Argelia no está muy amistosa o no se lleva muy bien con Marruecos. De hecho, están casi en conflicto bélico. Y el hecho de que hace una semana más o menos España decidiese apoyar a Marruecos en el conflicto del Sáhara ha hecho que Argelia ya anunciase que iba a haber seguramente represalias contra España en cuanto al suministro de gas. Con lo cual vemos que la geopolítica tiene mucha más importancia de la que pensamos y está añadiendo mucho más riesgo del que debería a unos mercados energéticos que de por sí, por definición, son mercados y por tanto tienen riesgos. Claro, al final estamos hablando de que el 40% del gas que consume Europa viene de Rusia y que el 25% del petróleo que consume Europa viene de Rusia. Cuando vemos la volatilidad tremenda que ha habido a lo largo del mes de marzo, este momento álgido entre el 6, 8 y 9 de marzo, donde hemos vivido el día de los 550 euros megavatios famosos, con una hora que se ha dado a 700 euros megavatios. Esto es algo impensable o que era impensable. Pero esto ya lo hemos tenido en los momentos más duros de la guerra. A partir de aquí hemos ido viendo cómo las industrias se han empezado a parar, químicos, siderúrgicos, acereros, cementeras y demás. Y hemos visto pues, el problema gordísimo, sobre todo para el campo, entre otros, con todo el tema del problema del transporte, ¿no? Esto al final lo que ha ido haciendo es que el IPC, que estaba en un 5% en los finales del año, ¿vale? 31 de diciembre, ha ido subiendo paulatinamente
hasta llegar al 9,8% en el que hemos cerrado en marzo del 22, lo cual es una absoluta barbaridad, que yo creo que decían que esto no se veía desde el año 71-72 más o menos. Tanto vemos que además no es una cosa estructural de España. En estos dos gráficos podemos ver el precio día a día de la electricidad arriba y del gas abajo de Alemania en azul claro, Reino Unido azul oscuro, Italia amarillo, Francia en gris y España en naranja. Es decir, toda Europa está sufriendo los mismos vaivenes o el mismo azote, por así decirlo, energético debido o derivado de la guerra de Rusia. Esto al final lo que consigue hacer es que Europa se dé cuenta de que está muy vinculada, como decía antes, a países conflictivos y tiene que cambiar su estrategia. Con lo cual se lanza desde Europa el plan del Repower EU, ¿vale? Donde se habla de diversificar las fuentes de gas natural que llegan a Europa, aumentar la eficiencia energética, auditorías, inversiones e incrementar la cuota de renovables. Esto al final, como luego lo tendréis, ¿vale? No os lo voy a comentar mucho porque es un poco rollo, ¿vale? Pero en esta tabla luego podéis ver con más calma en qué sectores y de qué forma se considera que se puede descarbonizar la Unión Europea. A partir de aquí, la semana pasada, jueves y viernes, tiene lugar el Consejo Europeo de Energía, donde se tienen que destripar, por así decir, las directrices a las cuales los países miembros se puedan poder acoger para tratar de paliar de algún modo la situación de los mercados. Opciones que por un lado pueden ser opciones financieras, como podrían ser limitar el precio de los generadores en el mercado mayorista o limitar directamente el precio temporalmente del propio mercado como tal. Minoristas, apoyar a los ingresos, apoyar a los ingresos de las empresas o a la falta de ingresos de las empresas, ayudas financieras para dar liquidez, bajar impuestos o permitir alegaciones de compra, que como veis ninguna de estas de momento se ha cumplido. O planteaban opciones regulatorias, ¿vale? Como sería directamente intervenir en el mercado a efectos de la construcción del propio mercado. Pero evidentemente todo esto tiene unos riesgos. Riesgos financieros en cuanto a costes fiscales y de competitividad, y en cuanto al riesgo de deslocalización. Si una empresa o un consumidor en España tiene un precio A y Francia interviene de una forma más fuerte y su precio es B y es mucho menor, puede ser que el consumo se traslade a Francia, evidentemente, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio, que se avisó de que puede tener una solución de mayor escala, pero era más difícil, requería más tiempo y mucho cuidado con el riesgo coyuntural que pudiera suponer para inversiones y para seguridad de suministro. Yo creo que, sabiendo en qué país estamos, es fácil entender que hemos optado por el camino B, riesgo regulatorio. Tanto vemos que el resto de países ya llevaban días, semanas tomando medidas, descuentos en la gasolina. Francia, por ejemplo, un cheque energético para hacer un descuento brutal de costes a empresas que entren en pérdidas por la subida de los precios, ¿vale? Luego, por ejemplo, hemos habido dos modelos totalmente diferentes que os tomo un poco como ejemplo, ¿vale? El caso alemán, pues lo que hace es un descuento de 65 euros megavatios sobre lo que es el precio del recibo eléctrico, ¿vale? Y luego hace una serie de ayudas fiscales directamente a cada alemán que esté trabajando 300 euros en ayudas, 100 euros por niño, 100 si eres vulnerable, 100 si estás en paro. Ayudas fiscales para potenciar el consumo, ¿no? Por el caso contrario, pues Bulgaria, por ejemplo, lo que hace es decir, oye, ¿cuál fue el último mes que tuvimos un mercado más o menos estable? Pues julio del 21. Vale, lo tomamos como referencia. A partir de ahora, todos los meses se van a comparar contra julio del 21. Y de todo el sobrecoste, el 75% lo paga el Estado. Y ya está. Y para adelante, ¿no? Ahora bien, hay que reconocer que Europa tiene un problema más gordo que el que tenemos en España, ¿vale? Y es que ya se están anunciando racionamientos de gas en Alemania y Francia por la exposición que tienen al gas de Rusia. Por otro lado, visteis que la semana pasada en prensa, hace el viernes pasado, hace una semana ahora, se celebraba todo el tema de la isla energética que habían reconocido a España. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué se nos reconoce como isla energética? Porque tenemos solo un 3% de interconexión de gas con el resto de Europa. Y tenemos solo una interconexión del 4% de electricidad con el resto de Europa. Por lo tanto, si nuestro gas viene de Rusia y estamos muy poco conectados con Europa,
no tenemos por qué sufrir el impacto de los precios que sufren el resto de ellos, ¿no? Por tanto, esto nos permite intervenir de algún modo los mercados sin tener que llegar a acuerdos macro con el resto de países miembros. ¿Cómo se va a hacer? Pues hasta ahora hay una subasta de mercado diario que se llama del pool eléctrico, que sale el telediario. Es una subasta que se hace todos los días para donde sale el precio de la energía de España. Pues lo que se va a hacer es hacer dos subastas, en vez de dos. Una primera subasta que va a reflejar un precio, digamos, intervenido, ¿vale? Y que es el que tendremos los consumidores en España. Y una segunda subasta que es el precio que verán el resto de países miembros. ¿Para qué? Para no desvirtuar los mercados transfronterizos que existen. ¿Cuál es el problema? Como decía la Unión Europea, si vais por el camino regulatorio, las medidas son más lentas. Con lo cual se estima que si hoy manda España, que es lo que se espera, que hoy España y Portugal manden la propuesta de intervención, se espera que mínimo 2 o 3 semanas para que Bruselas se pronuncie y lo acepte. Con lo cual, en caso de haber alguna medida favorable, mínimo estaríamos a finales de abril, primeros de mayo. Con lo cual, de una crisis que empezó de forma bestia el 24 de febrero, no tendríamos una solución rápida y fehaciente hasta primeros de mayo. De todos modos, este miércoles salió el BOE, el Real Decreto Ley 6/2022, que yo personalmente, que llevo 12 años prácticamente leyendo el BOE a diario en materia de energía, reconozco que nunca había visto un BOE tan malo y tan lleno de paja, por decirlo, ¿vale? De propaganda. Es un BOE de 160 páginas, de las cuales 49 son preámbulos, y de las otras 111 hay medidas energéticas, hay medidas contra el alquiler, medidas contra las emisiones, medidas contra la gente que se encuentra discriminada por su raza, medidas contra el cine de Ucrania. Es decir, es un poco un sinsentido, dada la envergadura que tenía hacer un BOE solo, único y exclusivo para la parte de energía. Así que se va a hacer. Lo que se va a hacer es, por un lado, a todos los consumidores de energía, a todos, sean hogares pequeños o grandes, industrias y demás, una reducción de los cargos, que es la mitad de los costes regulados, de en torno del 36%, que veréis que al final son 3-4 euros megavatio. A las industrias que están consideradas como electrointensivas, que están certificadas como electrointensivas, además de estos cargos, se les reduce la otra parte regulada en torno al 80%, ¿vale? La parte de los peajes. A los consumidores que son muy intensivos en gas, vidrios, siderúrgicas, cerámicos, se les da hasta 400.000 euros en ayudas financieras. Se habla de que se va a fomentar la generación renovable, de que se va a bonificar el gasoil, de que se va a dar más liquidez, de que se va a limitar el precio de los ingresos de las eléctricas a 67 euros megavatio y se va a seguir manteniendo la reducción del IVA al 10% para domésticos, el impuesto eléctrico al 0,5% y el impuesto a la generación al 0%. Es decir, medidas cuantificables a partir de ayer que entró en vigor, muy poco. 3-4 euros megavatio. Es decir, un hogar, por hacer una referencia rápida, un hogar que suele consumir al año 3.500 kilovatios, estamos hablando de unos 10 euros al año. ¿Vale? Tanto BOE para 10 euros al año, más o menos, de ayuda. Sí que es importante, que nos lo he comentado, ¿vale?, que se van a generar una serie de avales para dotar de liquidez a las empresas que están teniendo problemas de liquidez, cooperativas, industrias y demás. Pero mucho cuidado, porque por un lado, ahora el 1 de abril hay que empezar a devolver los créditos ICO de la pandemia, ¿vale? Y por otro lado, toda empresa, toda cooperativa, toda sociedad que ahora reciba ayudas públicas no puede hacer despido objetivo. Es decir, si recibes una ayuda pública, pero tus ventas bajan un 50%, no puedes despedir a nadie. Por tanto, aquí os pongo para que tengáis un poco la magnitud de la bajada de los cargos que afectan a todo el mundo. Con lo cual, esto es coger cada uno su tarifa. Oye, toda tarifa 6.1. Ver el consumo anual por periodos, multiplicar por estos costes de aquí y tenemos el ahorro. Lo que os digo, 3-4 euros megavatio de ahorro anual, que para una industria, para un consumidor, incluso para un hogar, es muy poco
muy poco, de verdad, se queda muy pequeño. Los peajes sí que tienen una bajada muy importante, ya más bien cerca de los 8 o 9 euros megavatio, pero estamos hablando de que solo afecta a aquellas sociedades o industrias que están certificadas como electrointensivas. Consumidores de gas, que son estos CNAEs, papeles, fibras, vidrios, cerámicos y demás, ayudas por empleado, independientemente de las pérdidas y de la contratación que tengan. Es decir, puede ser que una empresa de gas tenga un precio fijo firmado para este año buenísimo y aún así puede llegar a recibir hasta 400.000 euros. ¿Vale? Y eso se va a regular a través de Hacienda, con lo cual lo pagaremos todos. Por otro lado, como decía, se definen windfall profits, ¿vale? Lo que se define es que toda aquella empresa o planta de generación fotovoltaica, eólica, nuclear, que esté percibiendo los precios del mercado, se le van a limitar a 67 euros megavatio y a partir de ahí se considera que es un beneficio extraordinario y se le va a recaudar. Entonces, si alguno tiene alguna planta renovable en su poder, que está vendiendo energía al mercado, que sepa que le van a intervenir los costes. Y como digo, está pendiente ya la aprobación de Europa de la intervención, ¿vale? Como os decía, la idea es hacer una primera subasta donde tengamos un precio intervenido, que es el que todos recibiríamos, ¿vale? Y una segunda subasta con el precio sin intervenir, que es el que recibiría Europa. ¿Qué órdenes de magnitud estamos hablando? Pues ya se ha hecho público, ¿vale? Que se va a plantear que tengamos un precio de gas para producción eléctrica de unos 30 euros megavatio hora, lo cual sí que os afecta si algunos tenéis cogeneración para la producción de vapor y de electricidad, ¿vale? El precio de esa cogeneración a efectos de gas va a ser de 30 euros megavatio, lo cual se espera que el mercado eléctrico baje de los 100. Pensemos que hoy el mercado eléctrico vale 240, con lo cual sería una bajada de mercados de entre el 35 y 40% del coste. ¿Vale? ¿Esto se está reflejando en los mercados? Vemos que lo que sea el Q2, abril, mayo, junio, el producto financiero del Q2, España está un poquito por debajo del resto de países. Donde de verdad se ve que puede tener aceptación, ¿vale? Es cuando miramos más allá. Esto aquí lo que evaluamos es a cómo está cotizando el producto, por ejemplo, de Q3, del verano, de energía en los cuatro principales países europeos. Y vemos que desde finales de marzo, ¿vale? Cuando ya nos acercábamos a este decreto ley, el precio de España, la línea enrojada abajo, se empieza a despegar. ¿Por qué? Porque parece ser que Europa se empieza a creer y los mercados se empiezan a creer que vamos a intervenir los precios. ¿Vale? Estamos hablando de que ahora mismo el contrato del verano tiene una diferencia de unos 120 euros megavatio, que es una barbaridad, entre los contratos europeos y el contrato español. Si vamos a más plazo todavía, al Q4, octubre, noviembre y diciembre, vemos que el contrato español, respecto al francés, por ejemplo, estaríamos prácticamente en 200 euros megavatio menos. Esto significa que parece que la apuesta que va a hacer España por intervenir la electricidad va a ser aceptada o puede ser aceptada porque al menos los mercados así lo empiezan a reflejar. Importante, siempre hablamos de intervenir el precio de la electricidad, pero no se va a intervenir el precio del gas que consumís. El gas que se consume se va a seguir pagando a precio de mercado mayorista. Recordatorio simplemente, decía que había una serie de ayudas para los consumidores electrointensivos y solo que sepáis que para ser electrointensivo hace falta tener consumo en el último periodo 6, mayor al 51% del año, tener al menos 1 gigavatio hora anual y un consumo partido de valor añadido bruto de la instalación, que es un dato contable de mis ingresos menos costes, productos fabricados, un producto contable, ¿vale? Un ratio de 1,5. Si tienes esto, si se cumple con esto, te puedes acreditar como consumidor electrointensivo. Es decir, no pensemos que electrointensivo solo es Arcelor o una cementera. Un consumidor de energía que tenga mucho consumo, un consumo muy plano todo el día, las 24 horas, o tenga mucho consumo nocturno o mucho consumo de fin de semana, podría llegar a ser electrointensivo aunque consumiera 1000 megavatios hora año. ¿Vale? Simplemente que sepáis que la electrointensividad este año se certifica hasta el 30 de abril, con lo cual cuando veáis esto, si alguien cree que puede estar en estos baremos, ¿vale? Que sea rápido para mirarlo, porque
Esto, ser electrointensivo, te da unos descuentos, unas subvenciones de unos 5 euros megavatio anuales y además, lo que está claro con este decreto ley es que la inmensa mayoría de las ayudas que se van a formalizar para la industria o para el consumo se van a vehicular a través de la electrointensividad. Por eso hay una ayuda muy pequeña de 3-4 megavatios para todo el mundo y una ayuda más fuerte para los intensivos. ¿Qué podemos esperar entonces? Por un lado, si hay paz en Ucrania, que parece que está bastante bien encaminada últimamente, y en esa paz la Unión Europea consigue ponerse de acuerdo con Rusia, porque al final estamos condenados, lo normal sería que el precio del gas y el precio de la electricidad bajasen rápidamente. Igual de rápido que han subido, igual de rápido que han bajado. Si hay una paz en Ucrania, pero sin embargo seguimos sin acuerdos con Rusia, pegándonos que sea los rublos, que sean sanciones y demás, lo normal sería que tengamos mucha volatilidad en gas y electricidad y que en muchos países de Centro Europa empiecen a haber racionamiento de consumo energético. Ya os digo que Alemania ya ha anunciado que desde hoy empieza un racionamiento voluntario de su población y Francia está trabajando en un decreto ley para ordenar cuáles serían las primeras empresas y consumidores que desengancharían de la red en caso de tener que hacer racionamiento de gas. En el caso de que la guerra se fuese a largo plazo, tendríamos una volatilidad permanente y sería muy importante ver qué capacidad de negociación tiene la Unión Europea. Habéis visto que Borrell ha estado hace poco en Irán, en Qatar, es decir, buscando países que puedan proveernos de gas. Y si al final se interviene en el mercado, habrá que ver hasta qué punto se interviene, si solo electricidad, si electricidad o gas, si se interviene en el mercado de derechos de CO2 y qué fondos europeos puede haber para dar ayudas a las empresas. Por tanto, ¿qué está haciendo la industria, los consumidores? Pues mira, están tirándose como locos al autoconsumo. Punto 1. Primero porque la rentabilidad ha aumentado mucho con estos precios. Yo siempre digo que el autoconsumo solo tiene dos variables para calcular una amortización, que es la energía que genera y el precio de la misma. Lógicamente, si antes teníamos un mercado de 50 euros, pues la rentabilidad se iba a 8 o 10 años. Si ahora tenemos un mercado de 200 euros, la amortización se va a 3-4 años. Entonces, hay muchas industrias, muchos consumidores de todos los niveles que están planteándose acelerar inversiones en autoconsumo, aprovechando subvenciones, aprovechando que la recuperación de inversión es mucho más corta, la amortización, y sobre todo porque les da una cierta independencia energética. Oye, tengo aquí mi energía solar cubierta y me olvido de lo que pase fuera. ¿Vale? Además, a nivel de costes, hay dos tipos de alternativas. Son los costes EPC, que es ya en mano, que es, oye, yo cojo, lo pago y me lo quedo, ¿no? Pero hay lo que se llama el formato PPA, que es, oye, viene alguien, me pone las placas en el tejado, pacto con él un precio por la energía que se va a generar y le voy pagando esa energía. Y al cabo de X tiempo la planta es mía, ¿vale? No hago salida de caja. Nosotros, de hecho, hacemos muchos tenders de contratación para autoconsumos y al final la clave siempre es definir muy bien todas mis variables para que al final la instalación sea lo más perfecta posible. Y ahora mismo, uno de los aspectos principales para el autoconsumo es tratar de definir los plazos de ejecución, porque se busca que sean instalaciones lo más rápidas posibles. Como digo, al final, lo importante siempre es ajustar y que no haya excedentes, porque al final la rentabilidad que tenemos es muy diferente sobre la energía que hemos autoconsumido respecto sobre la energía que nos sobra. Entonces, mucho cuidado porque veréis que la mayor parte de las propuestas que recibiríais te ponen unas potencias a instalar que están absolutamente sobredimensionadas, cuando nos interesa todo lo contrario. Por tanto, y a nivel de las conclusiones, vemos que estamos o seguimos en un caos regulatorio súper importante. Tenemos una bajada de los cargos, que tenéis ahí las tablas ya en la presentación, ¿vale? Que supone como un 36% de los cargos, ¿vale? Que al final son estos 3-4 euros megavatios, no más. Tenemos una fuerte bajada de los peajes regulados, ¿vale? Pero solo van a aplicar a los electrointensivos. Tenemos que contar con que no se va a intervenir el mercado de gas natural. Entonces, por ejemplo, hay industrias, hay consumidores que están planteándose conectarse con propano, porque el propano, el precio está regulado y no está a los niveles que está el gas natural. Se va a mejorar las instalaciones renovables, con lo cual esto puede facilitar las instalaciones de autoconsumo y se va a empeorar de momento la contratación a plazo, ¿vale? Los precios fijos de plazo. Y ya surge el problema que ya estamos viendo para financiar el bono social y ya veis el problema que está habiendo
para el tema de las gasolineras, que hay gasolineras que están subiendo el precio y hay operadores gasistas que están negándose a pagar, porque de los 20 céntimos de descuento hay 15 que los pone el gobierno y hay 5 que tienen que poner los operadores petroleros. Y estos se están empezando a negar, ¿no? Con lo cual, al final tenemos la electricidad y el gas en precios récord, nunca vistos, con lo cual la competitividad de los productores, de los consumidores, ha bajado drásticamente. Tenemos el petróleo en precio récord, con lo cual todos los derivados químicos, fertilizantes, plásticos, transporte, costes récord, con lo cual la competitividad de nuestros productos se reduce. Materias primas, en vuestro caso, pues estoy viendo que todo el tema de trigos, maíz, harinas, derivados, está subiendo muchísimo de precio, ¿vale? Desencadenado de este conflicto bélico, con lo cual todo el coste de producto nos está llevando a esta inflación que estamos sufriendo y a esta escasez que estamos viendo en los supermercados, ¿no? Entonces, se leía ayer que se iba a empezar a permitir que los supermercados pudieran regular la cantidad de ciertos productos que se pueden llevar a los consumidores para tratar de evitar esta escasez, ¿no? Yo hace días que no veo arroz en el supermercado, por ejemplo. Días, ¿no? Por tanto, al final lo que se pone sobre todo en entredicho es esta recuperación post-COVID que íbamos a haber tenido el año pasado, se pospuso al año 22 y este año 22 está siendo mucho más complicado que el año 21, ¿no? Con lo cual lo que proponemos es que, lo que recomendamos es que en contratación de energía eléctrica, gas, tratemos de analizar mucho el plazo, ¿vale? Porque al corto plazo vamos a encontrar muy pocas soluciones económicas o viables para nosotros. Pero a lo mejor negociando contratos de 3 años vista, 4 años vista, 5 años vista, los famosos PPAs, sí podemos encontrar soluciones que nos puedan dar aire en el corto plazo y una estabilidad en el largo plazo. Son productos más complejos, pero es obligatorio mirar hacia ellos, ¿no? Esta costumbre que teníamos todos, y me incluyo, de decir, oye, me acaba el contrato el 31 de diciembre, pues en octubre, septiembre me pongo a mirar ofertas poco a poco y para firmar. Eso ya, ese modelo se ha terminado. Entonces hay que buscar un poco más allá. Y ahora, por ejemplo, hay muchos clientes que tenemos que están buscando contratos a 5 años vista, a 7 años vista, a 10 años vista, para olvidarse un poco de toda la fluctuación, ¿no? El tema de la independencia, ¿no? De buscar formatos de consumo de generación local, bien plantas fotovoltaicas, plantas eólicas, incluso biomasa con residuos, para tratar de tener menos dependencia de los mercados energéticos, ¿no? Y ahora mismo pues, estamos pendientes de las medidas ya que vengan de Europa a nivel de la intervención de mercados, porque si bien decimos que este Real Decreto se queda escaso a efectos de lo que puede ser paliar la situación, sí que es verdad que si al final se aprueba la intervención europea, sí que veríamos un resultado mucho más importante, mucho más elevado a efectos de costes, ¿no? Por lo tanto, al final lo que proponemos siempre es, como decimos en el Join, nos gusta decir, ¿no? Que hagamos nuestro PPA particular, ¿vale? Nuestro parar, pensar, actuar, ver, ahora mismo es un momento para tratar de evaluar casi cualquier alternativa, casi cualquier solución por descabellada que nos pareciese, aunque en su día lo descartásemos, tratar de plantearse, ¿no? Replanteárselo a ver un poco cómo podemos lograrlo. Y lo que sí está teniendo mucho éxito ahora mismo son todo el tema de grupos de trabajo. Al final, todos los industriales, todos los consumidores, históricamente hemos sido muy reacios a compartir experiencias, conocimientos, alternativas. Y lo que sí que está poniendo en entredicho esta pospandemia, que ya se está alargando más de lo necesario, es que al final hay sectores que históricamente nunca han compartido vivencias, como por ejemplo el sector cerámico, y ha visto que una solución pasa por juntarse con cierta frecuencia 3, 4, 5 de los grandes consumidores o más representativos y debatir con las cartas boca arriba qué están haciendo, qué no están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué buscan, para luego transmitir esta información a sus propias asociaciones. Por un lado, para que esta información llegue a las empresas, a los consumidores más pequeños, y por otro lado, para poder hacer medidas de presión frente al gobierno, tanto gobiernos locales como gobiernos nacionales. Esto era un poco lo que os quería más o menos comentar, ¿vale? La idea era dar unas pinceladas de cómo está la situación, cómo ha sido la situación de los últimos años vista hasta el día de hoy, cómo se ha complicado en todos los frentes a raíz de la guerra, tener un poco estos escenarios de qué puede pasar en función de cómo se acaba este conflicto bélico, que veamos más o menos las medidas que ha planteado el gobierno este miércoles y cómo nos podrían llegar a impactar, que hemos visto que de momento es bastante poco, pero sí que estemos muy pendientes porque como al final se lleva a cabo la intervención que pretende España y Portugal, sí que veremos una reducción de costes energéticos de electricidad
entre el 50 y 60%. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Abrimos un turno de preguntas para todos los que queráis hacer alguna consulta. Por abrir el turno. En muchos casos se está ofreciendo a las cooperativas, desde las distribuidoras fundamentalmente, contratos a largo plazo ahora, a 4 o 5 años y demás, que bueno, pues te dan cierta estabilidad, pero no sabemos hasta qué punto es algo que realmente es apetecible, algo Sí. que puede tener y que puede tener riesgos, porque nos hemos encontrado en muchos casos en el sector agroalimentario que cuando les va bien te atienden. Y cuando les va mal, cortan, ellos no tienen ningún problema en pagar la indemnización correspondiente que tienen por ruptura del contrato y te dejan con el culo al aire, dicho de mala forma. Sí. Pero es así. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar? Eso es... Pues mira, yo aquí te digo dos cosas, ¿vale? La primera, ahora mismo, a día de hoy, 1 de abril, yo no firmaría nada con nadie. ¿Por qué lo digo? Porque si tienes sobre la mesa un contrato de X euros, el precio que sea, ¿vale? Como por un casual, de aquí a 2 o 3 semanas, haya una intervención de mercados, te vas a comer el contrato. Entonces, nosotros recomendamos que en esta época de turbulencias, donde va a haber medidas y contramedidas hasta el 30 de junio, no de momento comprometerse demasiado en la contratación. Digamos, ser un poco más pacientes, ya con todo lo que hemos sufrido, ¿no? Aguantar un poco a ver qué pasa con estas medidas. A partir de que todas las medidas estén sobre la mesa, sí que la contratación a plazo puede ser muy interesante. Y nosotros aquí siempre aconsejamos verla contra budget, es decir, contra presupuesto. Entonces, si hiciera un precio de 80 a 10 años, o a 5 o a 3, ¿cómo encajan mis costes? Y si mis costes encaja, ir a por ello. Y te apuntabas el tema de las rescisiones de contrato. En este caso pasa una cosa curiosa, y es que el riesgo es totalmente asimétrico. Veíamos al principio que el mercado eléctrico más o menos era una horquilla de 50 euros más o menos, iba oscilando. Sin embargo, el mercado ahora mismo eléctrico de aquí a los siguientes 10 años, lo que hace es una pendiente absolutamente negativa. Hoy estamos en 250 euros, la previsión del año que viene son 130, el 24 son 90, el 25 60, el 27 50, y va bajando año a año, ¿no? Con lo cual, tú si cierras hoy un contrato de largo plazo, lo que haces es un precio, por ejemplo, de 80 euros. ¿Qué hace esto? Que el riesgo de que te lo rompan está por la parte del productor. Es decir, si tu comercializador te rompe el contrato dentro de 3 meses, en este caso, ¿vale? Son 3 meses que has ganado. Porque va a haber un diferencial entre precios reales y precio del contrato de unos 100 euros. Si os digo una cosa, nosotros lo que estamos haciendo en las negociaciones de contratos a largo plazo es poner unas penalizaciones muy fuertes. Históricamente en los contratos va a haber penalizaciones de unos 5 euros megavatio, penalizaciones de hasta 50 euros megavatio. Entonces, hay que validar y verificar bien todas las partes del contrato. No sé si puedes repetir lo de las penalizaciones, porque se han recortado, por lo menos a nosotros. Vale. Digo que nosotros históricamente, cuando tú negocias un contrato, son negociadas el precio. El precio y el plazo. Y ya está, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con todo el auge de los PPAs y este tipo de contrataciones a largo plazo, gana mucho peso el poder negociar todos los condicionantes del contrato. Pero nosotros, por defecto, ahora mismo, todos los contratos que se firman por clientes nuestros que van a largo plazo, más allá de 3-5 años, o 3-5 años en adelante, estamos renegociando hasta la última cláusula. Hasta la última. Y, por ejemplo, estamos firmando contratos con cláusulas de penalización por rescisión unilateral para cualquiera de las partes, nosotros y ellos, de hasta 50 euros megavatio. ¿Para qué? Para tener la garantía de que va a tener ese contrato. Ahora, por ejemplo, los que estamos negociando de esta semana adelante, contratos de largo plazo, estamos incorporando cláusulas relacionadas en qué pasa si hay una intervención de mercados. Por ejemplo. Digo que se ha abierto mucho el abanico. O sea, te están obligando a especializarte muchísimo a la hora de poder tomar decisiones. Antes era muy fácil, era voy a firmar 50 euros, me gasto 100
por 5.000 euros. ¿Vendrá el presupuesto? Sí, para adelante. Todo eso con esta volatilidad ha cambiado mucho. Y hay que estar muy atento a las condiciones, a las particulares, a las generales. Ahora el mes que viene, final de abril, Acer es el superregulador energético europeo, como si fuera la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ¿vale? Pero solo regula energía en toda Europa. Y Acer, ahora a finales de abril, va a sacar un informe de cuál debería ser la perspectiva de los mercados energéticos de futuro, ¿vale? Cómo deberían de evolucionar para permitir la entrada renovable. Pues claro, existe la posibilidad de que cambie el diseño de los mercados, de que ya no sean mercados como los de ahora. Pues claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo ofrezco un precio que está basado en un mercado que funciona técnicamente como el mercado de hoy y firmo 5 años y dentro de 3 ese mercado cambia o desaparece y se convierte en otro, ¿qué pasa con mi contrato, ¿no? Entonces, todas estas cosas en las que nosotros ahora mismo perdemos más tiempo y más esfuerzo en buscar todos estos pormenores que permitan un cierto blindaje del consumo. Muy bien. ¿Preguntas que tengáis por ahí? De todas maneras, como supongo que les enviaréis la grabación, esto es un tema muy denso. Generalmente todo lo que es energía es muy denso, con lo cual, si luego surge cualquier duda, cuando ya otras veces en vuestras casas, en vuestras empresas, al final pues podéis a través del CACIL hacernoslas llegar y trataremos al medida posible de resolverlas, de solventarlas y poder aclararlas. ¿Vale? Porque al final todo esto en caliente a las 12 de la mañana de un viernes hay que digerirlo. Hay una cosa que acabas de comentar, que aparentemente los mercados de la energía van a ir para abajo en los próximos años en las perspectivas. Sí. Sin embargo, yo he oído a expertos también que lo que dicen es que, sobre todo las energías densas, o sea, los gases y petróleo y demás, estamos llegando en algún momento al pico de extracción, o por lo menos, ya no en cantidades, pero sí en dificultades cada vez más inaccesibles, más costosos, el fracking, tal. Entonces, que al final el coste de la energía, aparentemente, la sensación que a mí me da, o sea, si no me dices lo contrario, es que la energía debería ir a ser más cara en el futuro. ¿No? Lo que pasa al final, y me voy al año pasado, ¿vale? ¿Por qué subió el coste de la energía tanto el año pasado antes de que empezase este pre-conflicto? ¿Vale? Porque llevábamos años, bastantes, diciéndole a todos los agentes que solo va a existir financiación para todo aquello que sea verde. Parece que hoy ya, si no eres verde o vas a ser verde, ya no puedes ser. De hecho, con el PNIEC hay una serie de obligaciones que abordaremos otro día, para no complicarlo mucho hoy, pero que van a ser tremendas a nivel de inversión para las empresas, pero van a estar obligadas. Porque o eres verde o no eres directamente, ¿no? Esto lo que hace es que, lógicamente, por los grandes empresas petroleras, por ejemplo, veis que con el tiempo los Galp, Shell, Repsol han ido derivando hacia el sector renovable. Porque ven que no hay futuro en el sector fósil. ¿Qué ha pasado? Que cuando la demanda se reactiva después de la pandemia, allá después del año nuevo chino, en marzo del 21, perdón, te encuentras que necesitas tirar de tanto petróleo que no hay en el mercado, pero porque has ido parando las inversiones. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Hace un par de meses ha salido la nueva taxonomía verde de la Unión Europea, que fue súper sonado en prensa, donde se aceptaban a la nuclear y al gas como tecnologías no verdes, pero sí necesarias para que maduren el resto de tecnologías verdes. Entonces, yendo al petróleo, el petróleo lleva en el pico, es como se llama, el punto de no retorno de extracción, lleva años diciendo que estamos en el pico y nunca llegamos a ese punto de producción, ¿no? Lo que sucede con el petróleo, al final, es que el petróleo, igual que el resto de tecnologías, necesita señales para poder seguir invirtiendo en la extracción, si no se va a dejar extraer. Pasa igual con el gas natural. O sea, aquí en Europa no es que no tengamos gas natural, es que está prohibido extraerlo. Hemos prohibido extraerlo. De hecho, España podría perfectamente hacer fracking como hace Estados Unidos y seríamos autosuficientes a nivel de gas. Igual que ya que estamos en Castilla y León, ya viste la polémica de la mina de Berkeley en Salamanca. Y podríamos ser autosuficientes a nivel de uranio. Es decir, una cosa es lo que tengamos o no tengamos y otra cosa es lo que nos apetezca o no regular. Entonces,
Gas y petróleo hay. Como dicen otros negocios gallegos, no, a verlo, haylo. Como las megas. Otra cosa es que queramos o no queramos hacerlo. Y yo creo que esta crisis va a cambiar mucho los paradigmas. En el sentido de decir que no puedo ser verde mañana. Es imposible ser verde mañana. Y por eso estos pasos de la taxonomía verde y demás. ¿Qué pasa cuando miramos mercados a futuros? Que al final los futuros están contemplando una mayor instalación de plantas renovables. Es que llevamos 3-4 subastas de energía renovable en los últimos 2 años, que llevan un tiempo de instalación. Se van a instalar a finales del 23, primeros del 24. Pero ojo, que esto no solo lo hace España, lo hace Portugal, lo hace Italia, lo hace Alemania, lo hacen todos, porque existe por detrás el Green New Deal de la Unión Europea, que es 2050 energía libre de CO2 para todos los europeos. Con lo cual, como todos los países van año tras año incorporando energía renovable, esto hace que los precios vayan bajando. Sobre todo ahora que tenemos el gas y la nuclear, la taxonomía verde, que al final no es más que decirles a estas tecnologías, señores, si hace falta inversión para mantener la producción, habrá financiación. Esto es la taxonomía verde para el gas y las nucleares. Por esto, los mercados de futuros de largo plazo prevén unas bajadas grandes de costes de la energía, al menos en países con alta capacidad de generación solar y eólica como los países mediterráneos. Otra cosa son los europeos o Centro Europa que lo van a tener jodido. De hecho, Alemania ya está hablando de reabrir el carbón, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Pero por eso digo, cuando hablamos de nuestro mercado, efectos locales de España, para nosotros lo normal es que año tras año tengamos un hundimiento de precios bastante considerable hasta que llegue un momento que realmente pase casi como con el agua, que pagas más por disponer de él que por consumirlo. ¿No? Sería un poco un símil, ¿no? Que al final vas a llegar a un mercado eléctrico que al final, como vas a tener una alta capacidad de generación renovable, la generación renovable no tiene un coste de operación como tal, tiene un coste de inversión. Con lo cual acabarás teniendo un coste energético, en España y Portugal sobre todo, y Italia, que sea un coste energético muy fijo, porque será simplemente para reflejar costes fijos del CAPEX de las instalaciones. Pero no tendrás casi costes variables, con lo cual el coste será un coste súper hundido. Y de hecho lo vemos hoy, que en mitad de diciembre tienes una semana de 400 euros megavatio y de repente el 27 de diciembre hubo una ventolera tremenda y hizo sol y el precio bajó de 280 a 300 euros megavatio y bajó a 90. Es decir, eso va a llegar, y va a llegar en un plazo de tiempo prudencial. Por eso ahora hacer contratos de largo plazo, cuando haces un contrato de 4 o 5 años, como te están ponderando los precios de 4 o 5 años, te están bajando mucho el precio, porque los últimos 2 de contrato tienen previsión de que el precio se vaya a hundir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más entre los asistentes? Bueno, pues cumpliendo con el horario y si no hay más preguntas, pues deciros que, bueno, pues primero muchas gracias a Enerjoin, que sabéis que, como comentaba al principio, pues tenemos un acuerdo con ellos bueno, pues para facilitar todo este tema que es muy denso, muy complicado de la energía y cada vez más complicado, pues para tener un asesor de confianza entre nosotros. Yo creo que en ese sentido pues podéis prestar toda la confianza a Urkacil y Enerjoin. Eso por un lado. Por otro también, bueno, pues que sepáis y que nos transmitáis también vuestras preocupaciones, vuestras necesidades, vuestros intereses y que también pues estéis al tanto pues a través de los boletines de energía cooperativa que os mandamos una vez al mes, en el que se intenta bueno, pues reducir al máximo y con una información muy puntual, pero muy interesante, lo que os puede afectar a las cooperativas. Y también comentaros, porque Carlos lo ha dicho muy bien, que una de las claves del futuro y de las cosas que se pueden hacer, por otras son las que nos vienen impuestas y para bien y para mal nos vienen impuestas. Pero hay algunas, como el tema del autoconsumo fotovoltaico, por ejemplo, que es una medida que sí que podemos tener en marcha nosotros, que sabéis que llevamos casi 4 años pues animando desde Urkacil a que esto se lleve a cabo, a que pongáis instalaciones fotovoltaicas en las cooperativas y que, bueno, pues es una medida muy interesante. Ahí hay un acuerdo
además entre Enerjoin, Ártico y Urkacil para llevar esto a cabo de forma conjunta. Es decir, no hay un conflicto de intereses, sino una colaboración para que al final nos resulte, porque lo ha dicho muy bien, hay mucho paracaidista que lo único que están haciendo es instalaciones que les plantean a las cooperativas de 300 kilovatios cuando necesitan 100 y o sea, les están vendiendo un 45 cuando necesitan un 42 de pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues confiad en las empresas que realmente están de nuestra mano y que podemos confiar en ellas seguro. Nada más, muchas gracias a Carlos, a Enerjoin y bueno, pues colgaremos esto en la web para que la podáis ver con más tranquilidad si queréis en los próximos días. No lo dejéis mucho porque esto dentro a lo mejor de 4 días Todo rápido, sí. no tiene ya mucha validez. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.